Desde hace algún tiempo estábamos haciendo un cabildeo para ver la posibilidad de construir ya el centro, la edificación del centro universitario aquí en Santa Cruz del Quiché. Afortunadamente hemos tenido una buena recepción del señor alcalde, pero también teníamos la necesidad de que el estudiantado se involucrara en este proceso. Y afortunadamente lograron entender el mensaje y el día de hoy traemos una petición de parte de los estudiantes reforzando lo que a través de la dirección hemos estado realizando en el departamento, y afortunadamente tenemos un buen acercamiento con el alcalde. Y bueno, prueba de ello es hoy la manifestación de que ceden otro terreno para la construcción. Tenemos previsto, de acuerdo al Consejo Superior Universitario, iniciar la construcción en el primer semestre del otro año, ya el edificio propio del centro universitario, y estamos en esa lucha y creemos de que con la anuencia de todos los que estamos involucrados en este proceso, y especialmente el señor alcalde y la corporación municipal, vamos a lograr muchas cosas positivas para este departamento. Hasta el momento contamos con cerca de 2.500 estudiantes del centro universitario y tenemos la propuesta de aperturar más carreras, pero no tenemos espacio físico para atenderlos, y ya teniendo una infraestructura propia creemos de que podemos hacer mucho más por el departamento. Ya tenemos el terreno de Chagbal. Lamentablemente las condiciones topográficas no nos ayudan a la construcción de edificios en ese terreno, entonces lo que prevemos para ese terreno es tener un área de laboratorios. Y como tenemos la carrera de agronomía y pensamos traer algunas carreras de ingeniería, sobre todo la ingeniería civil y la ingeniería industrial, pues necesitamos espacios para laboratorios y práctica de estudiantes. Entonces, ahorita lo está utilizando la carrera de agronomía para sus prácticas, siembras y experimentación en suelos, y nos está sirviendo mucho ese terreno. Ahora estamos poniéndonos de acuerdo con las autoridades locales de un terreno plano donde podamos construir. Tenemos ya la anuencia de un terreno que está en la zona 2 y tenemos también la propuesta de otro terreno que está por el Quinto. Entre estas dos se va a tomar la decisión cuál va a ser donde se va a construir ya el centro, pero tenemos que tenerlo lo más pronto posible.